Y ahora en nuestro programa especial estamos con el profesor Marco Ferraus, quien nos va a comentar algo que tiene que ver, por supuesto, con la historia, un tema que nos apasiona. Y sobre todo teniendo en cuenta a nuestra cultura también y a lo poco que se conoce sobre esta temática que vamos a tocar en el programa del día de hoy. Profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Bueno, nos gustaría que nos comente algo que en realidad nos apasiona a mucha gente de acá en la zona y sobre el cual hay mucho desconocimiento también, que es la historia de la guerra de la Triple Alianza ocurrida aquí en nuestra región, digamos, ¿no es cierto? Sí, es muy importante primero saber por qué ocurrió, como decía, acá en nuestra región y por ahí porque se confunde también, se confunde con la guerra que tuvo Paraguay con Bolivia, de los cuales había muchos descendientes más cercanos por ahí dando vuelta acá en las localidades, en el departamento, diríamos. Pero la guerra con el Paraguay, o la guerra también llamada la guerra de la Triple Alianza, o la guerra Guazú, como se conoce, o la guerra grande, ¿no es cierto?, como se conoce en Paraguay, fue una guerra que ocurrió con Argentina entre 1865 y 1870, y un año antes, o sea, 1864, con Brasil. Una guerra exactamente que hubo, por eso se llama la Triple Alianza, porque hubo una alianza entre tres países, entre Brasil, Argentina y Uruguay, contra el Paraguay, diríamos, ¿sí? Una alianza que en primer medida fue secreta, pero se divulgó al poco tiempo, ¿no es cierto? Sí, fue una alianza secreta, pero como sí que se divulgó enseguida, que tenía ciertas cláusulas, porque en realidad, vamos a situarnos en la época, en realidad es una guerra donde van a estar en pugna dos modelos económicos. Un modelo que en ese momento se llamaba liberalismo, que hoy sería el neoliberalismo, digamos así, y un modelo proteccionismo, o de intervención del Estado, como hoy se conoce, diríamos, intervencionista, intervención del Estado. Esos serían los dos modelos en pugna, diríamos. Paraguay tenía un modelo de intervención del Estado, un modelo intervencionista, por eso Paraguay en realidad, en esa época, estoy hablando, repito, en la década de 1860, diríamos, Paraguay era una potencia en Sudamérica, más aún teniendo en cuenta, en toda América en realidad, porque más aún teniendo en cuenta que en Estados Unidos estaba en plena guerra civil, la guerra de secesión entre el norte y el sur, entonces Paraguay realmente era una potencia, por eso precisamente son tres países los que se deben unir para terminar con el Paraguay. Bueno, hay coincidencia también con lo que pensaba mi papá, que bueno, también se dedicaba en forma amateur al tema de la historia esta de la guerra de la Triple Alianza, y él indicaba también el valor que tenía el algodón, por ejemplo, y que en Estados Unidos, por el tema de la guerra civil, cayó la producción, y en toda América era Paraguay el que tenía grandes plantaciones, y que ahí empezó más o menos el problema económico, digamos. Sí, exactamente como decís. Vamos acordando también que estamos en pleno etapa de revolución industrial, estamos en la segunda etapa de revolución industrial, donde Inglaterra es la fábrica del mundo, digamos, Europa es la fábrica del mundo, donde las máquinas trabajan, digamos, en la producción industrial, y hacía falta materia prima. Una materia prima para la industria textil muy importante es obviamente el algodón. Estados Unidos, como dijimos, estaba en guerra civil, en guerra de secesión, entonces el otro proveedor de algodón era Paraguay, digamos, ¿sí? Pero Paraguay tenía, como dije, aplicada medidas proteccionistas, o sea, no dejaba que entre cualquier país, como en ese momento Inglaterra era la potencia, no dejaba que venga a exactamente, diríamos, comprar su producto a bajo precio, diríamos, imponía precios altos, diríamos. Entonces eso no le convenía a Inglaterra, por eso hablo de dos modelos en pugna, ¿no? Esto significó también que Paraguay, como dije, era una potencia también, donde ya comenzaba a tener alguna industria, aparte de la exportación de algodón, de tabaco, de hierba, de madera y de cuero, que era lo más importante porque había estancias que producían eso, estancias que pertenecían al Estado. Paraguay, a diferencia de Argentina, por ejemplo, y a diferencia de Uruguay, no había tenido una guerra civil interna que había debilitado y ya estaba conformada como Estado. ¿No? Ya estaba conformado como Estado, por eso realmente era una potencia. Bueno, y en esos años Argentina, el Estado recién se estaba formando, el Estado argentino, ¿cierto?
Exactamente, o sea, recién este es el Estado argentino porque vamos a acordarnos que acá hubo guerras entre Buenos Aires. Siempre acá el problema fue los porteños, digamos, ¿sí? Ahora se llaman Cava, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para nosotros siempre van a ser porteños, digamos, ¿sí? Siempre ellos fueron porque ellos quisieron dominan hasta ahora, por eso allá manda todo, digamos, está todo. Bueno, en ese momento también, diríamos, ellos van a imponer su modelo de país. Recién se salía de lo que se llamó la secesión, o sea, la separación entre dos estados, el estado de Buenos Aires y el estado de la Confederación Argentina, con capital en Paraná, y recién teníamos el primer presidente unificado, que es Bartolomé Mitre. Precisamente Bartolomé Mitre va a ser el comandante en jefe del ejército, digamos, de la guerra, eso decía en la cláusula de la guerra de la Triple Alianza. Él va a ser y muy cuestionado por otra parte por sus tácticas militares, digamos, ¿sí? Todo esto nos lleva como introducción bastante largo, digamos, para acordarnos que es un tema difícil también para entender, ¿eh? Es una contienda larga, tiene muchos matices, profesor. Tiene muchos matices y en este momento capaz que podemos tocar, digamos, porque hubo varias batallas muy importantes, digamos, y está también el aspecto político y económico, digamos, que tal vez no nos da el tiempo para resumir, pero hoy fundamentalmente porque el 22 de septiembre se cumplió un año más de una batalla muy famosa, la batalla más famosa de todo, a lo mejor, que es la batalla de Curupaytí, digamos, ¿sí? Famosa para nosotros porque se peleó acá cerca, digamos, acá en el lugar donde estamos nosotros, en este lugar de paisaje natural. Si era el 22 de septiembre, digamos, ¿no?, de 1866, íbamos a escuchar los cañonazos, digamos, ¿no? La fusilería, todo. Capaz. Toda la fusilería, digamos, sí, porque aparte eran armas de grueso calibre, los fusiles eran fusiles de avancarga, eso que se cargaba la pólvora y después la bala, diríamos, sí, que de un calibre muy fuerte, diríamos, sí, que obviamente se iba a escuchar perfectamente. Acá estamos cerca del río, diríamos. Profesor, le propongo una pequeña pausa y entramos de lleno con la batalla de Curupaytí, ¿le parece? De 10, dale.